¿Qué tal? Saludos comunidad, sean bienvenidos a su canal Computación para ti, Computación para todos. Voy a compartirles otro proyecto del compañero Silva, un sistema operativo dedicado a equipos de pocos recursos, a equipos modestos, a esos equipos que ya tienen sus años, pero que siguen siendo funcionales para procesos básicos. El compañero Silva me compartió una ISO optimizada y corregida de Windows 10 21 H2 LTSC en español, 19044.7663. Y la ISO cuenta con dos ediciones, Enterprise LTSC y IO Enterprise LTSC. Es una ISO que te va a permitir obtener ese rendimiento que tanto buscas en ese equipo de pocos recursos. Independientemente de que las versiones sean LTSC y que no tenga bloatware, cuando les compartí las versiones oficiales yo se los dije, tienen que optimizarlo, porque el uso de los procesos, subprocesos e identificadores viene siendo casi el mismo que un Windows 10 o un Windows 11 completo. Aquí podemos ver en la pestaña de rendimiento que los procesos, los subprocesos y los identificadores son bajos, y que el uso de la memoria RAM es de solamente 1 GB sin estar haciendo nada. Repito, el sistema operativo usa 1 GB sin estar haciendo nada. No lo puedes instalar en un equipo que tiene 1 GB de RAM porque no te va a funcionar. Hago esta especificación porque luego sí me van a poner un comentario de que piensen que lo pueden integrar en un equipo con 1 GB de memoria RAM. En las actualizaciones, el compañero Silva hizo ciertos ajustes. Los ajustes los puedes ver aquí en las opciones configuradas para que veas que no tiene nada extraño, no tiene nada malo. Simplemente es para que no te esté gastando recursos innecesarios el sistema operativo y aún así vas a poder seguir recibiendo actualizaciones para Defender, para Framework y para otras cosas del sistema cuando lo hayas integrado en tu equipo real. El Defender viene activo. Si en dado caso cuando tú lo termines de instalar aquí te aparece en amarillo, simplemente actívalo, no hay ningún problema, no pasa nada. Y ahora saben que el compañero Silva no quita estabilidad ni seguridad dentro del sistema operativo. El editor de directivas de grupo local ya saben que siempre se encuentra completo para que ustedes puedan optimizar, quitar, poner todo lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problema. Muchas veces pensamos que porque son sistemas operativos que ya no tienen las aplicaciones que no queremos, son sistemas operativos que ya vienen de alguna forma óptimos. Pero recordemos que Windows siempre necesita ser optimizado y corregido en cualquier versión, tanto vieja como nueva, tanto normal como LTSC. Y persona que te diga lo contrario, pues es porque es una persona que no sabe cómo funciona Windows. Si tú escaneas el sistema operativo y te aparece un falso positivo es por el comando de Cristatus, para que no vayas a pensar que el compañero Silva te está vigilando. Al compañero Silva no le interesa vigilarte, créeme. Aquí en el aspecto de la personalización yo te recomiendo que lo mantengas tal y como está o que solamente le hagas un cambio a los iconos o a la barra de tareas. ¿Por qué? Porque al tener la limitante de 32 bits y del uso de la memoria RAM, no te recomiendo que desperdicies recursos en otros procesos que puedes usar. Yo espero que les haya gustado este video, espero que me compartan sus experiencias, que lo descarguen. A mí me gustaría saber en qué equipos lo instalan. El beneficio no nada más es para mí, no nada más es para que el video llegue a más personas, sino también es para que personas que vienen y primero leen los comentarios sepan en qué tipo de equipos lo pueden instalar. Recuerda que no todas las personas tienen el conocimiento en computación que tú tienes. Entonces, si tú pones el comentario de, lo instalé en un Core 2, con 4 GB de RAM, con un disco duro mecánico y me va fluido, créeme que eso le va a servir a otra persona que posiblemente tenga un equipo parecido o un equipo con las mismas características que el tuyo. Yo espero que les haya gustado este video.
Gracias a las personas que comparten, que reproducen, que comentan, que dan like, que se suscriben. Gracias a las personas que descargan, que comparten sus experiencias, que me comparten en sus redes sociales. Gracias a las personas que aunque no den un like, ven el video y descargan lo que les comparto. Eso también es de mucha ayuda. Esto sería todo. Este es su canal Computación para ti, Computación para todos. Yo me llamo Eric. Recuerda que si tu máquina funciona, no le muevas, a menos que sea para mejorarla. Hasta luego.